Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Selección de Recetas. Hoy vamos a hornear unas galletas de chocolate blanco, arándanos deshidratados y nueces, los sabores perfectos para esta temporada del año. Acompáñame y te muestro los ingredientes. Para estas galletas empezamos hirviendo los secos. Aquí yo tengo 2 tazas de harina de trigo, todo uso, es decir 250 gramos. Una cucharada de fécula de maíz para darle suavidad a estas galletas. Y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Y listo, y aquí quitamos los grumos y aireamos la harina, reservamos. También agregamos media cucharadita de sal fina. Ahora vamos a tostar 70 gramos de nuez pecana, pero si gustan se pueden saltar este paso. La verdad es que le da un sabor tostadito muy rico a las galletas. Este paso de tostar las nueces también lo puedes hacer en el horno. Listo, una vez que ya están bien tostadas las nueces, las retiramos del fuego. Ahora las dejamos enfriar para posteriormente picarlas. ¡Wow! ¡Qué aroma tan rico desprenden ya tostadas! Listo, no tienen que quedar tan bien picadas. Aquí también le puedes dar una ligera pasada a los arándanos deshidratados. Y reservamos. Ahora en un bowl vamos a agregar 170 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Si solo tuvieses mantequilla con sal, solo omite la media cucharadita de sal fina. Pero es muy importante que tenga esta textura súper suave. Enseguida agregaremos 150 gramos de azúcar morena. Recuerda que hay que compactarla muy bien para que puedas medirla con tazas. También agregaré un cuarto de taza o 50 gramos de azúcar blanca y batimos a velocidad media alta hasta cremar. Agregamos una cucharada de extracto de vainilla y aprovechamos para raspar los bordes. Continuamos mezclando. Agregamos un huevo a temperatura ambiente y continuamos batiendo hasta que se integre muy bien. Una vez que todo está bien combinado, vamos a agregar los secos. Y aquí nos vamos a ayudar con una espátula para integrar muy bien. También lo puedes hacer con tu batidora a velocidad baja, para que no salga volando toda la harina. Antes de agregar las nueces, el arándano y el chocolate blanco, voy a agarrar una pequeña porción para agregarlo al final. Y que esto sirva de decoración y se vea de qué son las galletas. Y ahora sí vamos a agregar 3/4 de taza de chocolate blanco, son chispas de chocolate blanco o las chispas de chocolate que tengas en casa. Media taza de arándanos deshidratados, aproximadamente 70 gramos y media taza de nueces picadas. Estos dos últimos los puedes sustituir por cualquier fruto rojo que tengas en casa. O incluso solo podrías utilizar nueces o solo arándanos. Yo voy a hornear 2 tamaños de galletas, pequeñas y un poco más grandes. Y las voy a poner directamente en una charola engrasada o con papel para hornear. Aquí no importa que estén pegaditas, las vamos a llevar a refrigerar antes. Ahora en otra charola vamos a llevar a refrigerar galletas más grandes. Estas pesan aproximadamente 50 gramos. Y también van al refrigerador. Listo, ya las dejamos reposar por 30 a 40 minutos. Y ahora sí frías, voy a congelar unas tantas. Así ya están individuales y súper fácil, solamente las sacamos y las ponemos a hornear. Antes de hornear, déjalas reposar a temperatura ambiente por unos 10 minutos para que no estén congeladas cuando las hornees. Les puedes hacer la forma muy bien de bolita. Y estas las vamos a sellar muy bien y las llevamos al congelador por hasta 3 meses. Ahora sí las vamos a llevar a hornear a un horno precalentado de 350 grados Fahrenheit, 180 grados Celsius por aproximadamente 10 a 12 minutos o hasta que sus orillas, todo el contorno esté doradito.
Y listo, una vez horneadas las vamos a llevar a un rack para que se enfríen. Ahora las vamos a dejar reposar aquí aproximadamente 10 minutos. Y ahorita, mientras están calientes todavía las galletas y están suaves, vamos a agregarle unas chispitas de chocolate, presionando ligeramente. También arándanos y nueces. Esto solo es para decorar. Y listo, llegó la hora de cortarla. Y miren nada más qué delicia. Las voy a acomodar en un platito y así presentarla lista para tomar un cafecito o un vasito de leche. La segunda tanda de galletas. Aquí también le vamos a poner unas cuantas chispas de chocolate. Ahorita que la galleta está súper suavecita, recién salida del horno. Las despegamos ligeramente y mira qué suavecitas quedan. Claro que vamos a acompañar estas galletas con un vaso de leche fría. Y bueno, pues estas galletas para Navidad quedan perfectas. Miren nada más qué delicia de galletas. Estas son las chiquitas, como ven. Son exquisitas. Ahora sí, vamos a probarlas. Súper suavecitas. Quedan tan suavecitas. Y claro, ahora vamos a probar las grandes. Como ves, son del tamaño de la palma de mi mano. Qué delicia, qué ricura. Las tienen que probar. Son perfectas para regalar o para poner en la mesa de postres. Tienen la textura perfecta, súper suavecitas, pero al mismo tiempo crocantes de alrededor, exquisitas. Y el sabor, ese acidito que le da el arándano, complementa perfectamente el dulzor de la galleta. El chocolate blanco le va de maravilla y la nuez ni se diga. Y bueno amigos, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Los quiero mucho y espero preparen estas riquísimas galletas. Adiós.